Muy bien, muchachos, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar en el día de hoy con el tema de la semana de los que siguen ya para en vista nuestro segundo parcial. Ahorita ya acabamos con el primer parcial, muchachos. Ya lo demás es solamente hacer los promedios, calificar todas sus demás actividades que están pendientes de calificar. No de entregar, ya que lo que entregaron ya, ayer se cerró el límite para entregar, ya no hay nada que entregar ahorita del primer parcial. Y por ahí me decían algo, ¿quién fue? Xochitl, algo me decías, tenías problemas con Class Dojo. Creo que decía conectado. Está. ¿Algún comentario, Xochitl, nos decías acerca de Class Dojo? Es fue a desayunar. Bueno, bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Alguien que me confirme si me escuchan. Sí, sí se le escucha. Sí, se escucha, profe. Gracias. Pues vamos a continuar, muchachos. Si no hay comentarios, les comento de una vez nada más. Voy a dar esta semana, no les voy a programar ejercicios para que tengan oportunidad. Yo sé que están en exámenes. Seguramente toda la semana tienen varios. Entonces, por esta semana no voy a programar en la semana ejercicios de estos temas que estamos viendo, que vamos a ver. Pero para el fin de semana voy a publicar los que correspondan a la semana, o sea, para que no tengan que disponer tiempo para hacer estos ejercicios de esta materia que ya prácticamente ya tenemos evaluada. Pero sí les voy a programar aquí un poco de información en Khan Academy para que revisen y se introduzcan a los temas que vamos a ver en los próximos días, en la próxima sesión, el día de hoy en la próxima sesión, para que pues, tengan ahí más información al respecto de estos temas que son energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Entonces, así va a ser, así es la propuesta, muchachos, para esta semana. No hay ejercicios hasta el fin de semana, que se los voy a dejar, para que tengan la oportunidad de dedicarle su tiempo al resto de sus materias que están evaluando. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profe. ¿No? No, ninguna. Vamos entonces al tema del día de hoy, muchachos, y vamos a revisar el tema del día de hoy, que se llama energía potencial eléctrica. Voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar a platicar de eso. Y bueno, antes de que se me olvide, voy a compartir mi navegador para que veamos. Esto es lo que les voy a programar, muchachos, como actividad de esta semana. Tengo aquí son 6 videos en Khan Academy que nos hablan de la energía potencial eléctrica, el voltaje, la energía potencial eléctrica de cargas, el potencial eléctrico y el potencial eléctrico de múltiples cargas. Todos estos son los temas que vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces, esto es lo único que van a tener como trabajo para la semana, revisar estos videos. No voy a poner una actividad en relación a estos más que revisar los videos para que se vayan introduciendo en el tema. Y desde luego, pues esto se va a ir registrando, que cuando ustedes los vean se va a ir registrando. Les voy a dar la clave para que se conecten con esa clave. Y entonces, a medida que los van revisando ustedes, se registra automáticamente lo que van revisando de estos temas. Entonces, estén atentos a la publicación del link para que puedan revisar esta información y pues la tengan ya para las próximas sesiones. Y entonces vamos a empezar a hablar, muchachos, de energía potencial eléctrica el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Vamos a hablar de este tema que es energía potencial eléctrica. Muchachos, de su curso de física 2, ¿alguien se acuerda qué era la energía potencial, muchachos?
en el semestre pasado. ¿Alguien se acuerda que vieron energía potencial? ¿Se podría decir que es la energía mecánica que está asociada dentro de un cuerpo, en un campo eléctrico? Mm, sí, algo por el estilo, pero vamos a quedarnos ahorita todavía con lo del el semestre pasado. La energía potencial en sí la trabajaron. ¿Alguien se acuerda cómo estaba definida esa energía potencial? Es cuando el cuerpo está en reposo, ¿no? Ajá, está en reposo. Tiene que ver con reposo, efectivamente, energía potencial, pero también tiene que ver con otra característica. Aparte de que está en reposo, ¿algo más que te acuerdes, Brenda? No sé si Con la fuerza. me veía. Mande. Tengo mi mano aquí, muchachos. Tengo sobre mi mano mi calculadora. Este cuerpo tiene una cierta energía potencial. ¿Y qué pasa si la pongo más arriba? De aquí para acá, ¿cuál es el cambio? La altura. De altura. Y de aquí para acá, ¿cómo será la energía potencial? Aquí, Será la misma, ¿no? aquí, ¿cómo sería la energía potencial comparada con la energía potencial que estaba aquí? ¿Alguna idea? Sin miedo nos podemos equivocar, no hay problema. Como de forma gradual. ¿Incrementa o disminuye? Aquí es incremento, disminuye. ¿Cuándo es más grande? ¿Aquí o acá? Cuando sube, Cuando la subo aquí tiene más energía potencial, porque esta energía potencial efectivamente tiene que ver con respecto a una referencia, ¿no? Con respecto a una altura, en este caso, de donde este objeto está. Mientras más lo subo, más energía potencial tiene. Mientras más lo bajo, menos energía potencial tiene. Esta energía potencial, muchachos, en la mecánica se define precisamente como la energía que tiene un cuerpo en relación a su posición. Ustedes si agarran cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto y lo levantan hasta una cierta altura, pues a medida que más lo levanten va a tener una mayor energía potencial, porque cuando ustedes lo suelten, ese objeto va a caer y va a poder generar un trabajo mayor, va a tener la capacidad de generar un trabajo mayor. Entonces, esa es la energía potencial, la mecánica, ¿no? O que también conocemos como energía potencial gravitacional, esa que se genera debido al campo gravitatorio de la Tierra, y que vimos en su curso de Física 2 el semestre pasado. Espero que lo hayan visto. Pero también existe energía potencial eléctrica, que es algo similar, pero que tiene unas ciertas diferencias. También tiene que ver precisamente con posición de las cargas entre sí. Y entonces ese, muchachos, es el tema que vamos a ver el día de hoy, que también en las cargas eléctricas o aquí entre cargas eléctricas donde hay campos eléctricos, en el caso anterior había un campo magnético, un campo terrestre, pero un campo gravitacional, que es el campo donde la Tierra ejerce su influencia sobre los cuerpos que están a su alrededor o sobre ella. En este caso también vamos a tener campos eléctricos alrededor de las cargas y desde luego eso va a generar que haya energías potenciales eléctricas entre esas cargas. Entonces vamos a revisar esta teoría que tenemos aquí, vamos a tratar de entenderla. ¿A qué se refiere esta energía potencial eléctrica? Aquí tenemos, muchachos, del lado derecho unas imágenes que nos representan precisamente esa energía potencial. Si vemos aquí, voy a tratar de ir marcando. Vemos aquí, nos ubicamos en la parte baja de esta imagen. Tenemos aquí una pelotita a nivel del suelo. Y esta pelotita a nivel del suelo está ahí detenida. Y entonces no tiene ninguna energía cinética ni potencial porque está detenida para empezar. Y entonces, y después está a este nivel del suelo, en donde pues es una referencia y de aquí no tiene ninguna energía. Pero si nosotros la elevamos, la hacemos subir, de alguna manera le aplicamos una fuerza,
la hacemos llegar hasta este punto A. Entonces, en este punto A, aunque esté aquí detenida, pues va a tener una cierta, ahora sí va a tener una cierta energía potencial. Porque esa energía potencial, pues es resultado de la posición con respecto a esta referencia, que es esta línea de base de esta línea horizontal, ya va a tener una altura con respecto a esa línea y entonces va a tener una cierta energía potencial. Es una energía potencial mecánica o gravitacional. Y entonces si nosotros hacemos que esta pelotita empiece a deslizarse hacia abajo, ¿qué pasa cuando se empieza a deslizar? ¿Qué pasa con esta energía potencial que tenía aquí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando llega a este punto B? ¿Cómo es la energía en este punto B? La energía potencial, por ejemplo, con respecto a la que ve en el punto A. Disminuye. Disminuye. Es menor, sí, porque ahora tiene una altura más pequeñita, es una altura diferente. ¿Y el resto de la energía dónde quedó? La que estaba aquí. ¿Qué le pasó a esa energía? ¿Alguien sabe? Aumentó. Ajá. Y esta energía, ya me dijeron que la potencial disminuyó porque aquí disminuyó la altura. Pero aquí, cuando esta pelotita se empieza a mover, entonces tiene aquí otra parte de energía que es la energía cinética. Entonces aquí ya hay dos tipos de energía. No solamente la de la posición, sino también la del movimiento. Y entonces aquí se cumple que esta energía, ¿cómo se dice? Un enunciado muy famoso respecto a la energía. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Cómo dice ese enunciado respecto a la energía? ¿Qué le pasa a la La energía? energía no se crea ni se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es, ese es el enunciado de la ley de la conservación de la energía. Y eso aplica en todos los tiempos. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esta pelotita que estaba detenida en el suelo no tenía ninguna energía. Cuando nosotros la elevamos hasta la posición A, pues obtuvo una energía potencial porque pues, le aplicamos trabajo para subirla hasta la posición A, pero cuando la dejamos deslizarse, parte de esa energía se convierte en energía cinética, en energía de movimiento, y una parte sigue siendo energía potencial porque está a una cierta altura con esta referencia. Y así sucesivamente. En el punto C, pues tiene otra vez una cierta energía de movimiento y tiene una cierta energía potencial. Cuando llega al punto D, muchachos, su energía potencial, ¿cómo es con respecto al punto B o con respecto al punto A? ¿Cómo es su energía potencial aquí? Disminuye. Es menor todavía porque la altura aquí es más pequeñita todavía. Entonces aquí tenemos una energía potencial máxima. Esta es la máxima altura. Y aquí tenemos una energía cinética que empieza a crecer porque se empieza a mover cada vez más rápido. Entonces aquí vimos que ya disminuyó la energía. ¿Qué pasa, muchachos, cuando llegamos a este punto? La pelotita llega a este punto. ¿Cómo es su energía potencial? ¿Alguna idea, muchachos? Igual que el inicio. Igual que el inicio, entonces es nula, ¿no? Ya no hay energía potencial porque está a la misma altura de la referencia. Pero aquí hay energía cinética porque esta se está moviendo todavía. Toda la energía cinética, toda la energía potencial que estaba acumulada aquí arriba, cuando llega a este punto se convirtió en energía cinética. Entonces aquí la energía cinética va a ser máxima. Y bueno, todo esto ¿para qué, muchachos? Pues para que vean que en las cargas eléctricas va a pasar algo similar. Entonces, las cargas eléctricas, como los campos eléctricos, como los campos gravitatorios, pues tienen esa propiedad de acumular o transformar energía. Aquí tenemos otro ejemplo de esta transformación de la energía, con un señor que se mueve aquí en este columpio, en esta rampa, digamos, y en algunos puntos tiene energías potenciales máximas, energías cinéticas máximas. Esto a lo mejor se los comparto mejor como simulador para que ustedes lo vean. Pero bueno, lo que nos interesa hoy, muchachos, es la energía potencial eléctrica. Ese es el tema del día de hoy.
vamos a ver que esta energía potencial eléctrica me dice como definición que es un trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. Son unas definiciones medio rebuscadas, pero bueno, finalmente es la definición. Y me dice, trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. ¿Qué me dice esto, muchachos? Tengo una carga eléctrica, no me veo, voy a ver. Sí. Tengo aquí mi carga eléctrica, ¿ven? ¿Sí la ven? No resalta el color. Sí, profe. Bien, si tengo aquí mi carga eléctrica y tengo acá, no veo. Y acá tengo otra carga que se está acercando. Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo va en esta carga, muchachos? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la carga? Hacia afuera. Hacia afuera. Así. Y entonces, si yo acerco esta carga, por ejemplo, si fuera del mismo signo, estaría moviéndome en contra del campo eléctrico. Bueno, si yo me muevo en esta dirección, estaría moviéndome en contra del campo eléctrico. El campo eléctrico va para allá, y yo me estoy moviendo con esta carga en contra del campo eléctrico. Entonces, esto es precisamente cuando yo me muevo en contra del campo eléctrico, y trato de que las cargas o los cuerpos cargados se acerquen, entonces aquí es donde se manifiesta esta energía potencial eléctrica. Bueno, vamos a ver qué características tiene esta energía potencial eléctrica, muchachos. Me dice, por principio de cuenta, que aumenta cuando una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico y disminuye cuando una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. Otra vez, tengo carga eléctrica, tengo mi... Si esta fuera una carga positiva y se estuviera moviendo en dirección de mi carga, entonces estaría acumulando, estaría aumentando su energía potencial. Pero si esta fuera una carga negativa y esta se mueve acercándose al campo eléctrico, acercándose a este cuerpo cargado, entonces la energía disminuye, porque esto naturalmente va a tratar de juntarse de acuerdo con las fuerzas, naturalmente va a tratar de juntarse con esta carga. Entonces, siempre que lo hacemos, siempre que este cuerpo se mueva en contra del campo eléctrico, entonces aumentará su energía potencial eléctrica. Vamos a seguir tratando de entender eso. Aquí en el bueno, lo que nos decía esta parte de la lámina es cómo es que cambia esta dirección, esta energía potencial. Me dice si la carga es positiva, aumenta la energía potencial eléctrica cuando se mueve contra el campo, en la dirección contraria al campo eléctrico, y disminuye esta energía cuando se mueve en la dirección contra el campo eléctrico. Bueno, esto es cuestión de tomar en cuenta las direcciones de los campos eléctricos y la naturaleza de esas cargas, si son positivas o negativas. Vamos a ver, punto importante también, que las unidades de esta energía potencial, como todas las energías, son los joules. En mecánica decimos son newtons por metro, es decir, fuerza por distancia. La fuerza la medimos en newtons, la distancia en metros, entonces si hacemos el producto de fuerza por distancia, es trabajo. Entonces también tenemos las fuerzas, las unidades del trabajo que son joules. Newton metro son joules, y en esas mismas unidades se mide la energía potencial eléctrica. Bien, otra característica, muchachos, de esta energía potencial eléctrica. Me dice, esta energía potencial eléctrica se almacena, es decir, se incrementa, aumenta. ¿Cuándo aumenta? Pues cuando las dos cargas del mismo signo se acercan, como en este caso tenemos esta imagen. Tenemos dos cargas del mismo signo y si se están acercando, si de alguna manera logramos, la naturaleza de estas cargas es que se alejen, que se repelen, que se alejen naturalmente, pero si nosotros hacemos que se acerquen, aquí estaremos aumentando su energía potencial. A medida que hacemos que se acerquen más, cuando su naturaleza es que se alejen, si nosotros las juntamos, entonces vamos a hacer que esta carga, esta energía potencial se incremente.
Y entonces, si dos cargas del mismo signo se alejan, digo, de diferentes signos se alejan, ocurre lo mismo. Pero acá tenemos el caso de dos cargas de diferentes signos. Vamos a ver en este caso que la energía potencial se pierde, es decir, disminuye cuando se alejan dos cargas del mismo signo. Dice, cuando se alejan, dos cargas del mismo signo se alejan. Es decir, estas mismas cargas, si en vez de tratar de juntarlas, las dejamos que se alejen, que se separen como es su naturaleza, pues entonces aquí vamos a tener una menor energía potencial. Esto no es, sin mayor energía potencial. Si las tratamos de acercar cuando su naturaleza es separarse, y aquí, si las dejamos que se alejen como es su naturaleza, aquí vamos a tener una menor energía potencial. Y ocurre lo mismo, muchachos, si tenemos dos cargas de diferentes signos y dejamos que se acerquen, como están aquí dibujadas estas, si dejamos que estas dos cargas del mismo signo se acerquen, entonces aquí vamos a tener una menor energía potencial, es decir, va a disminuir su energía potencial. Porque esa es su naturaleza, tienden a acercarse, sus fuerzas tienden a atraerse, pero si nosotros hacemos que se separen, en lugar de acercarse, es decir, si tratamos de que se separen, contrario a lo que naturalmente van a tratar de hacer, entonces aquí vamos a tener una mayor energía potencial. Es decir, el que haya menor energía potencial quiere decir que la energía potencial disminuye, el que haya mayor energía potencial quiere decir que la energía potencial aumenta. Es como en este caso de la imagen, cuando elevábamos a una altura mayor la pelotita o la poníamos a una altura menor, entonces veíamos ese cambio. Pero en el caso de las cargas, muchachos, las dos interactúan, las dos tienen su propio campo y entonces por eso se da este efecto del cambio de la energía potencial eléctrica entre esas cargas. Muchachos, yo sé que es un tanto, hay que imaginarse las cosas aquí, que hay que fumarse algo para poder entender esto, pero quiero preguntar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿No? Bien, entonces esta es energía potencial entre cargas eléctricas. Ahorita vamos a ver ya la parte, esperemos que creemos un poquito más esto. Esto solamente sus unidades, cómo está definida, cómo cambia esta energía potencial dependiendo de las cargas, de la naturaleza de las cargas, y si estas se mueven a favor o en contra del campo eléctrico, y cómo se comporta cuando cargas del mismo signo o de diferentes signos se acercan o se alejan. Entonces, esta es la característica de esta energía potencial. Vamos a ver cómo podemos nosotros determinar, calcular esta energía potencial, que es lo que nos interesa en este punto del curso. Para eso vamos a ver esta segunda lámina, en la cual tenemos aquí precisamente, muchachos, en el esquema del lado izquierdo, esto que me refiero a energía potencial eléctrica. Si se dan cuenta, tenemos aquí una carga positiva. Estas líneas que están irradiando de esa carga positiva, pues son sus líneas de campo eléctrico. Y entonces tenemos aquí, muchachos, tenemos dos puntos a una cierta distancia de esta carga, el punto A y el punto B. Desde luego, para cada uno de esos puntos hay una distancia A para el punto donde está colocada la distancia, el punto A, una distancia B para el punto donde está, una distancia para este punto B a este punto B y una diferencia de estas dos distancias. Pero bueno, vamos a ver, si nosotros quisiéramos calcular, muchachos, el campo eléctrico en el punto A, tendríamos que hacer esto ya lo hemos visto, ya sabemos cómo calcular campo eléctrico.
El campo eléctrico pues sería la constante K, si es que esto fuera aire vacío, por la carga, esta carga que está generando el campo, por el cuadrado de la distancia. ¿Cuál distancia? Pues la distancia A, que es a donde está colocado este punto A, y ahí ya tendríamos que colocar una carga de prueba para poder calcular este campo eléctrico. Y por otra parte, muchachos, si quisiéramos calcular el campo eléctrico en el punto B, pues tendríamos esta expresión, que creo que ya la manejamos todos. Tendríamos que multiplicar la constante K por la carga que está produciendo el campo por la distancia a la que está colocado ese punto B al cuadrado. Y entonces, si quisiéramos calcular para cada uno de estos puntos, también podríamos calcular la fuerza que necesitamos, bueno, que se genera en cada uno de estos puntos A y B. Y si utilizáramos esta diferencia entre las distancias, podríamos calcular el promedio de esa fuerza, como está aquí escrito. Entonces, de la definición, muchachos, de esta energía potencial eléctrica, recuerden que decíamos que era igual al trabajo. Esta W significa trabajo. Y esta expresión me dice que el trabajo que me cuesta llevar la carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B, de llevarla desde aquí hasta acá, es igual al producto de la fuerza que tengo que aplicarle a esa carga por la distancia que se desplazan. Si se acuerdan, muchachos, de la ley de Coulomb, esta es la expresión de la fuerza, es el producto de la carga, de la carga 1 por la carga 2 y por la constante de Coulomb. Como una fuerza promedio, pues es el producto de las distancias RA y RB, y la distancia entre esas dos cargas es precisamente esta diferencia, RA menos RB. Bien, todo esto ¿para qué, muchachos? Para que lleguemos a la ecuación que está abajo, en donde me dice que el trabajo que me cuesta llevar la carga desde A hasta B, pues lo voy a calcular multiplicando mi constante K por el producto de las cargas, y al hacer este producto, reducir esto algebraicamente, me va a quedar por el inverso de la distancia A menos, perdón, de la distancia B, menos el inverso de la distancia A. Y eso es la energía potencial que se acumula, que se pierde cuando se mueve la carga desde el punto A al punto B. Ya está. Entonces, como la definición me habla de que esta energía potencial, voy a regresar un poquito a la definición, me dice que es transportar desde el infinito hasta un punto determinado. Entonces debo de considerar que mi punto de origen es el infinito y mi punto determinado está a una cierta distancia. Entonces, cuando hago eso, muchachos, aplicado en esta ecuación que acabamos de ver arriba, resulta que cuando yo divido 1 entre el infinito, esto tiende a 0, o sea, es 0. Entonces, esta ecuación se simplifica y queda de esta manera, muchachos. El trabajo para traer una carga desde el infinito hasta una distancia R es el producto de la constante de proporcionalidad K, si es que estamos hablando del aire o el vacío, o el producto de las cargas y dividido entre la distancia que separa a esas dos cargas. Aquí ya no es al cuadrado, sino sobrante sobre la distancia. Y entonces de aquí está la ecuación interesante, la que nos interesa para poder calcular la energía potencial entre dos cargas eléctricas. ¿Sí? Multiplicamos la constante K por el producto de las cargas y dividimos entre la distancia. Si está en la carga está en un punto A, pues lo dividimos entre la distancia A. Si la carga está en un punto B, la dividimos entre la distancia en el punto B. Y además podemos calcular la variación de la energía. Si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores de física, pueden calcular una variación siempre restando el valor final menos el valor inicial. Esto es, si llevamos a la carga desde un punto A a un punto B, la posición final es el punto B, la posición inicial es el punto A, y entonces si calculamos la energía potencial para el punto A y la energía potencial para el punto B, podemos calcular la variación de la energía potencial si calculamos la diferencia de estas dos energías. La final menos la inicial. Siempre la definición del
Una variación es calcular el valor final y restarle el valor inicial. Entonces vamos a ver todo eso ya que lo platicamos así, todavía sigue estando medio oscuro. Vamos a ponerle valores para que veamos que no es tan complejo. Tengo aquí, por ejemplo, dos carguitas. Vamos a suponer que esta fuera una carga positiva de 10 microcoulombs. Y esta fuera una carga negativa, por ejemplo, de menos 20. Y entonces, muchachos, están separados, por ejemplo, una distancia de 5 centímetros. Tengo dos cuerpos cargados con estas cargas, 5 centímetros de separación. Y lo que me piden para empezar es cuánto vale la energía potencial entre estas cargas. ¿A qué va a ser igual? Voy a recordar, aquí tengo la expresión, el trabajo que me cuesta mover las cargas debe ser igual a la energía potencial. La energía potencial debe de ser igual al producto de la constante K, o lo que corresponda si es que es otro material diferente al aire, o vacío, por el producto de las cargas, la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que la separa. Vamos a llamarle 1 y 2. Esta, digamos que es la carga 1, y esta que sea la carga 2. Entonces, muchachos, ¿a qué es igual este campo eléctrico? ¿Cómo lo calculamos? Díganme ustedes. No los escucho. Sería por la constante de Ajá, ¿cuánto vale? Sería 9 9 por 10 a la menos 9 9. Por eso la 9, ¿qué unidades? newtons metros cuadrados sobre coulombs. Cuadrados. Newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Pues, ok. La carga 1. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. 6 coulombs. Muy bien. La carga 2. 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien, aquí es un punto importante. Recuerden que en campo eléctrico y en fuerza eléctrica no usábamos el signo de la carga. Aquí, a partir de aquí, de energía potencial eléctrica y para adelante, sí vamos a tomar en cuenta el signo de la carga. Entonces, perdón, eso me faltó tal vez mencionarlo, esta cantidad ya no es un vector. Esta cantidad que se llama energía potencial eléctrica es un escalar. Ya no tiene dirección ni sentido, ya no la vamos a tener que calcular como vector. Entonces, aquí sí ya vamos a tener que tomar en cuenta su signo, que es también un error que fue muy común en el examen. Por ahí me pusieron signos en fuerzas o en campos eléctricos, pero aquí sí vamos a considerar su signo. Menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y divide entre la distancia. ¿Cuál es la distancia que separa estas cargas expresadas en metros, muchachos? 5 por 10 a la menos 2 metros. 2 metros. Muy bien, gracias. Vamos a hacer esta operación rápidamente. Si me da 9 por 10, me da 90 por 20. ¿Cuánto me da? 180. No, 1800. 1800, ¿no? 10 por 20 son 200 por 9, 1800. Sí, 1800. 1800 por 10 a la 9. Menos 6, menos 6. Por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 3, ¿no? 9 menos 6, me quedan 3. Menos 6, me quedan menos 3. Entre 5 por 10 a la menos 2. Entonces, 1800. Profe, una duda. Sí. ¿No sería menos 1800? Ah, sí, muy bien, gracias, gracias. Sí, lo primero que les digo. Ok, gracias. Menos 1800 entre 5. ¿Cuánto me dan 1800 entre 5? Menos 360 por 10 a la menos 1. Menos 360 por 10 a la menos 1. Ok, gracias. Por 10 a la menos 1. Menos 3 más 2, menos 1. Muy bien, entonces me queda que la energía potencial de estas cargas es de menos 36, perdón, ¿no? 10 a la menos 1 es correr el punto hacia acá. Menos 36. ¿Qué unidades tiene esta, muchachos? Vamos a ver.
Tengo aquí coulombs con coulombs. Se eliminan con esos coulombs cuadrados. Y tengo aquí metros con este cuadrado. ¿Qué me quedan? Newton sobre Newton. metro. Metros por metros. Newtons por metro. Newtons por metro. Y esta newtons por metro es fuerza por distancia. Esto es trabajo y es energía. Son joules. En eso se mide la energía potencial en joules. Ese es joules. Bien, muchachos, nos queda solamente un minuto de esta sesión, pero aquí ya calculamos la primera energía potencial entre estas dos cargas. En la siguiente sesión vamos a calcular la energía potencial entre esas mismas cargas, pero cuando se están separadas a una distancia diferente, y vamos a calcular su variación, esto que dice aquí abajo. Pues lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Ahorita ya nada más, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, por favor. Este primer cálculo que hicimos de la energía potencial entre estas dos cargas, adelante, por favor. ¿No? ¿No hay dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, Por ahora profe. no, profe. Bien. Les voy a programar entonces los contenidos en Khan Academy para que lo revisen de que la siguiente sesión vamos a continuar sobre este tema y sobre el tema del potencial eléctrico, pero en la siguiente sesión. Y les programo lo de Khan Academy para que lo revisen. Y pues nada más. En la próxima sesión vamos a hacer una revisión de cómo vamos a calcular su promedio para que no haya duda. Y les encargo por ahí que hagan su revisión, su autoevaluación del examen. Más o menos como a las 2 de la tarde voy a publicar los resultados, de una vez que haya concluido de aplicar el examen en los otros grupos, para que puedan hacer esa autoevaluación. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, nos quedan 30 segundos. No, profe. No, profe. No, profe. Vale, entonces pendientes con las actividades, muchachos. Que tengan excelente día, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias Igualmente. igualmente. Hasta luego, Nos vemos, profe. buena tarde.